Voy a empezar. Ok, oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, estamos muy contentos de despertar en esta mañana y de empezar el día aprendiendo más de ti. Queremos pedir tu bendición en este momento para que lo que se lea se entienda y también que lo podamos poner por obra y caiga una enseñanza y enseñanza nueva que podamos compartir con nuestros amigos y con nuestros familiares, que sea de bendición para entender tu palabra, que de ahora en adelante, Señor, nuestros ojos se abran, nuestros oídos se abran y podamos eh, ver un poco más de la profundidad de tu sabiduría. Gracias porque nos amas, gracias por la vida, gracias por tu santo sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de empezar, otra vez de nuevo, quiero invitar a las personas que están viendo este video a que se conecten con nosotros todos los sábados a las 6 de la mañana. Estamos leyendo el libro Patriarcas y Profetas. Es un club de lectura y está siendo explicado por el hermanito Adán Cordero. Voy a empezar con la lectura y luego hay una explicación acerca de lo que leímos. Am, este libro, el capítulo es el 3, la tentación y la caída, y está basado en Génesis 3. No siendo posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad con Dios, al tramar la ruina de la raza humana. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Estimulado por la envidia, resolvió introducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no solo arrojaría a estos inocentes seres de la desgracia en el que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. A nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. En la revelación de su voluntad es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Perfecto. Eh, lo interesante aquí en esta lectura que se ha dado es cuál fue la razón que ocasionó la entrada del pecado, la caída de Satanás. ¿Qué es lo que fue? Y como se acaba de leer, dice que fue la desobediencia a los mandamientos de Dios lo que ocasionó esto. O sea, qué importantes son los mandamientos de Dios, la importancia. En segundo lugar, podemos destacar con respecto a la ley de Dios, que dice que es tan santa como Dios mismo. Es la revelación de su voluntad, es el reflejo de su carácter y es la expresión de su amor y sabiduría. En eso que vemos de los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, podemos encontrar todas estas características resumidas en 10, vamos a decirlo, se dice en 10 palabras. Así es que la importancia de la ley para nosotros es de suma importancia. Amén. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes,
sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él, y del hombre se exige una respuesta obediente. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Los ángeles amonestaron a Adán y Eva a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos Mm, rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. sí, vemos aquí el secreto de para conservar su estado feliz de Adán y Eva era ser fieles a la ley del Creador. Dice que la transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Así es que mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podía perjudicarles. Qué importancia, qué interesante para nosotros hoy en día de ser fieles a Dios, de buscar a Dios, de amarle con todo el corazón. Y la ley es la que nos lleva a Cristo. Dice el apóstol Pablo que es nuestro ayo, nos conduce. También se dice de la ley de Dios que no nos salva, pero nos lleva a Cristo, nos conduce a Cristo. Así es que lo que contrajo la desobediencia, el pecado, hoy en día nosotros debemos de levantar la santa ley de Dios y honrarla. Amén. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, se harían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solo podrían acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo de oro bruñido. Posaba en las cargadas ramas del árbol prohibido mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz el destructor acechaba a su presa. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría
menos peligro de caer en tentación que estando sola. Ujú. Vemos que a este árbol se le nombró el árbol de la sabiduría. Y solo en ese árbol, ya que Adán y Eva fueron probados con un árbol, lo interesante, este, solo en ese árbol podría el enemigo tentarlos, en ningún otro lugar, solo en el lugar prohibido. Así es que, hablando de la serpiente, me llama la atención el adjetivo calificativo que le pone, inteligente. Y yo estoy muy de acuerdo con este adjetivo, porque solo, solo Dios, que es inteligente, produce cosas inteligentes. Obviamente que la inteligencia, así como de nosotros con los ángeles o de los ángeles con nosotros, pues, nos creó menores. Y todo lo que Dios creó, con menos inteligencia, a subordinación del hombre, tienen inteligencia. Hoy se le denomina de otra manera, ¿verdad? Pero me encantó cómo el Espíritu de Profecía habla de este adjetivo a este específico, vamos a decirlo, me suena a veces despectivo, pero a este animal, porque era deslumbrador, su brillo, volaba, y tiene muchas características, vamos a decirlo, positivas que Dios había puesto en la serpiente. Continuamos. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. Perfecto. Eva con su sabiduría, y eso se dio a la situación que estaba conllevando. Nosotros también a veces nos autocalificamos como, bueno, yo sé, yo puedo, pero eso es lo que hizo caer a nuestra primera madre, vamos a decirlo. Lo otro, ella veía a la serpiente, pero no veía lo que había detrás. Imaginemos solamente quién era el enemigo. Era después de Cristo, era el enemigo. Con esa capacidad tenía. Así es que nosotros tampoco a veces entendemos con quién estamos luchando. Por eso solo a través de Cristo y con Cristo es que podemos salir vencedores o más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pero sin Él todo nos pareciera o nos es imposible, y así como le pasó a nuestros primeros padres, podría pasar también en nuestras vidas. Continuamos. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
No moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Le dijo al comer del fruto de este árbol, le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo trocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Ujú. Hay una expresión donde dice, no, no le tocaréis. Algunos han dicho, bueno, Eva aquí inventó esto. La verdad de las escrituras es que, vamos a decirlo, están resumidas, porque lo que vemos, digamos, bajo cuadros bíblicos, no fue todo el compendio, sino, vamos a decirlo, se estructuró y por eso no se dice todo el completo. Por eso aquí Eva le pone esto, dice, no le tocaréis. Eso estaba incluido, pero no se había revelado antes. Ahora, con respecto a lo que dijo Satanás cuando Eva comiese el fruto y le dijo, no moriréis. Fíjense que aquí hay dos características y vamos a llamarles teorías en dos aspectos. Número uno es que Satanás estaba mintiendo, diciendo, no vas a morir, como una de las teorías. No, no moriréis, como un engaño. Y la segunda teoría es que Satanás creía realmente que Eva, al comer el fruto prohibido, no iba a morir. ¿Por qué razón? Porque decía, ahí está el árbol de la vida, ahí está el árbol, el fruto que ellos comen y es lo que lo sostiene la vida. Esto quiere decir que desde un principio ellos tenían que consumir ese árbol para que siguieran viviendo. O sea, su vida dependía de comer este árbol. Este árbol, sus frutos no fue para después, o viene el pensamiento para después del pecado. No, era desde la creación de Dios. Así es que Satanás, en esta teoría, vamos a decirlo, creía realmente que no iban a morir, porque decía, mira, están comiendo del fruto del árbol de la vida, ¿cómo van a morir? Así es que es interesante, la dejo en el aire para que se estudie mejor. Sí, hermanito, eso es interesante, nunca lo había pensado así. Ahora me está abriendo un poco más la mente. Gracias por ese comentario. Sí. Seguimos. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado delante con un gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisito deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándolos a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte.
Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Ujú. Perfecto. Ese es el plan del enemigo. Este, y muchos dirían, bueno, yo no mato, no robo, pero viendo el cuadro bíblico, los requerimientos de Dios, y como dice el apóstol Santiago, el que violare uno es como violar a todos. Así es que la importancia de nosotros de mantener sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, es de suma importancia para que nosotros nos mantengamos en cierta manera alejados del enemigo. Por eso la ley de Dios es de suma importancia para nosotros hoy en día. Así es que veamos eso como algo positivo para nosotros. Es como que Dios nos pone, como decía Job, está cercado. Y esa ley nos dice, hasta aquí está el límite, hasta acá está esto. Así es que es una bendición la ley de Dios. Amén. Continuamos. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, ¿seréis como dioses? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó de ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador tanto más peligroso. Está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero pero está creciendo, no solo no la salvó de la pena del pecado. Perdón. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. Ujú. Qué interesante. Eh, eso es también para nosotros, porque podemos ser engañados. Podemos pensar, decir, bueno, esto parece muy lógico, suena muy razonable, pero aquí la gran diferencia en que no seremos condenados vamos a decir, por querer una mentira, sino por no creer la verdad, no aceptar la verdad con todo el corazón. Porque Dios dijo y dio, y nosotros nos resta solamente obedecer, a pesar de que no veamos, a pesar de cualquier circunstancia, como el ejemplo del árbol, de los dos árboles, pero uno Dios le dijo, de este árbol no comeréis, no, ni siquiera lo tocaréis, porque el día que comieres de él morirás. Y Eva viene con sus pensamientos, decir, bueno, ¿por qué Dios lo prohibió? Y así también en la actualidad vienen nuestros pensamientos y te van a decir, mira, vamos a decirlo, este alimento es muy bueno, muy nutritivo, porque he conocido a personas, amistades, que en un momento llegaron a ser, vamos a decirlo, vegetarianos y por X o Y razón volvieron atrás. ¿Por qué? Los convencieron vamos a decirlo, con la importancia de decir, mira, esto, te faltan estos nutrientes, te faltan esto. Y es lo que trata el enemigo, de un engaño, y va paulatinamente. Por eso tenemos que estar siempre alerta para no ser engañados. Continúo. Ujú. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad.
No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registran en su palabra son, perdón, todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios les había prohibido tocarlo, a pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que de tocarlo. No experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho, Eva se atrevió a más. Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Era agradable al paladar, y a medida que comía parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó del fruto y comió. Y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Ujú. Me llamó la atención donde leyó de que descuidar la oportunidad de conocer la verdad es el problema que podemos tener en la vida. Eh, Como dice el dicho, a veces lo barato sale caro. Y dice otro dicho que no todo lo que brilla es oro. Por eso la obediencia a Dios es vital para nuestras vidas. Continúo. Dice, con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido y que conforme a la sentencia divina ella debía morir. En contestación, Eva le instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no morirían. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario, experimentaba una deliciosa y alborozante influencia que conmovía todas sus facultades con una nueva vida que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separándose de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Ujú. Sí, siga con el siguiente. Seguimos. Sin Sí. embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. Ujú. ¿Continúo o aquí para horno? Continúe. Okay. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía bien proporcionarle otra.
¿Sigo? Sí, sígalos el cuadro de Félix. Ok, Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al fruto y la desnudez del alma. Ujú. Perfecto. Déjeme partir de un principio del enemigo de Lucifer o Luzbel. En un principio, pues era el ángel, el querubín cubridor de Dios. Estaba siempre de la presencia. Cuando, vamos a decirlo, él quebrantó la ley, él no sabía a vamos a decirlo, qué iba a pasar en su propia vida, ¿verdad? Él tenía sus pensamientos, su mente ubicados, ¿verdad? Decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero no entendía el proceso que iba recayendo sobre él. En esto quiero ser claro en el sentido de que mucho de lo que pasó Satanás, él no lo sabía ni lo entendía. Había situaciones que él se sentía extraño de cómo ocurre. Por eso, cuando sucede eso, él no sabe el proceso que está pasando. Y eso también pasa en nosotros. Y cuando nosotros decidimos qué es lo más importante en nuestra vida, para Adán, lo más precioso que él tenía o que Dios le había dado era Eva. Así es que cuando pensó lo más precioso que tengo, lo más importante, ¿verdad? Porque no había hijos todavía más que todo el reino que tenían, pero Eva era la parte más especial y no estaba dispuesto a perderla. ¿Qué pasó? ¿Qué decisiones pasó entonces? Que Adán tuvo que su amor a Dios, su gratitud a Dios, su lealtad, fue todos, dice la lectura, que fue sofocado a un trueque, a un cambio por Eva, porque el amor que Dios había puesto en Adán era sumamente grande, ¿verdad? Es algo que él tenía. Así es que él dejó todo lo que al creador suyo, al que le había dado todo, lo dejó por algo que Dios crió a través de Adán y diciendo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Si ella se pierde, pues prefiero perderme con ella. Y dice la escritura que no pensaba que así como crió a Eva, podía criar a otra, pero Adán no aceptaba eso. Así es que dejó todo lo más importante en la realidad, lo cambió por algo, vamos a decirlo, algo que él veía solamente. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. A veces dejamos lo más importante, que es a nuestro Dios, y lo podemos cambiar por tesoros terrenales. Llámese como se llame, puede ser, vamos a decirlo, casas, terrenos, propiedades en general y hacemos un trueque en nuestra vida. ¿Cómo? A través del tiempo. A veces le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo que a Dios. Y estamos haciendo un cambio. Y al final de todo, ¿qué es lo que sacamos? Y, y dice que por eso descuidar la oportunidad de conocer la verdad es lo que nos lleva abajo. Por eso necesitamos mirar más al cielo. Amén.
El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó y crepó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente, pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por su medio causar la caída de Adán. Pero el gran legislador iba a dar a conocer a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador, pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Y Jehová Dios y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ujú. Vemos que antes del pecado, eh, Adán dejó a Dios por Eva, por amor a Eva. Ahora, después del pecado, ahora le echa toda la culpa a Eva, que ella fue la culpable. Vemos un cambio en esto. Eh, por eso es importante notar esta historia, porque a veces, dependiendo en qué circunstancia estamos, así ponemos la balanza, por una parte. Por la otra, quiero resaltar una gran verdad en relación a dónde o en dónde obtuvo la victoria Satanás. La obtuvo en qué lugar y en dónde? En un árbol. En un árbol. Allí obtuvo la victoria. O sea, que en ese árbol él encontró la victoria y ese árbol es su símbolo para, vamos a decirlo, para congratularse y obtuvo una gran victoria. ¿Qué nos podría a nosotros hoy en día relacionar o ponernos en relación con algo así? ¿Cómo es que aquello que se llevó en el Edén, en un árbol, podría trascender a través de los siglos? ¿Cómo en qué árbol? ¿Dónde nos podría ubicar a nosotros? Quiero dejar esto en el aire para que en algún momento el Espíritu Santo nos relacione qué significado tiene para nosotros un árbol. Continúo. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y su vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando la mujer fue interrogada: ¿qué es lo que has hecho? Contestó: la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué creaste ¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en el Edén? Estas eran las preguntas implícitas de sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó en el padre de la mentira. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, trataron de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios y hasta murmuraron contra las bendiciones divinas.
El Señor sentenció entonces a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás, compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la más bella y admirada criatura del campo, iba a ser la más envilecida y detestada de todas, temida y odiada tanto por hombre como por los animales. Perfecto. Vemos cómo, vamos a ir a Eva y Adán, toda la culpa prácticamente venía sobre Dios, como leímos. ¿Por qué creas a la serpiente? ¿Por qué la dejas entrar? Esta es la causa de nuestro problema. Hoy en día, igual, muchas cosas o todas las cosas le echamos la culpa a Dios en este sentido. Decimos, pues era la voluntad de Dios que esto pasara. Y muchas personas tienen ese concepto, pues no pasa nada sin que sea la voluntad de Dios. Fíjense que hay una lógica increíble donde no discernimos, hay una fina tela entre dos cosas que parecen igualitas, pero hay una gran diferencia y depende de nosotros qué tomamos como verdad y qué tomamos como mentira. Así es que así como a Adán y Eva prácticamente le echaron la culpa a Dios de sus malas decisiones. Hoy en día también nosotros, muchas cosas o casi todas las cosas le echaron la culpa a Dios. Si hay un accidente, decimos, bueno, Dios lo permitió. Saben que es un asunto muy importante en este razonamiento. Continúo. Ujú. Las Por favor. palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo, a tu marido será tu deseo, y él se señoreará de ti. En la creación Dios le había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre hubieran estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubiesen sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos, pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. Sí, vemos la consecuencia aquí del pecado. Por ejemplo, en la serpiente que podía volar, ya no volaba más. Ahora tenía que arrastrarse por el suelo y comer el polvo de la tierra. O sea, hubo un cambio, una transformación. Y aquí está la gran promesa que se encuentra en Génesis 3:15 en relación, ¿verdad?, de la enemistad. Porque si Dios no hubiera actuado y hubiera puesto enemistad, o sea, esta palabra, enemistad pondré, no es solamente, ¿verdad?, como un adverbio, sino fue una orden, un mandamiento que Dios ejecutó y puso enemistad. Si Dios no pone esta enemistad, pues nosotros encantados con el mal hubiéramos seguido. Mas, sin embargo, Dios puso enemistad en- entre, entre el bien y el mal. Así es que uno de los secretos para poder convivir en los hogares o en los matrimonios es
la sumisión, y no solamente de la mujer, sino de ambos, dice aquí la lectura. Continúo. Sí, En, por favor. en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. En su esfuerzo por alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado, muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. Dios manifestó a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Era voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociese absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y vedado el mal. Pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces el linaje humano sufriría las asechanzas de Satanás. Ajá. Sí, siguiente bloque. Sí, permítame. Sí, Oh. por favor. En lugar de los agradables labores que se les había asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo serían su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin a la muerte. Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún a lo más mínimo. La vida del trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar tendencias a ceder a los apetitos y a las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque el día que de él comieses morirás, Génesis 2:17, no significaba que morirían al mismo día en que comiesen del fruto prohibido, sino que ese día sería dictado la irrevocable sentencia. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaran serían condenados a muerte. Ujú. Vemos que Adán, vamos a decirlo, no recibió él una maldición directamente en él, ¿verdad? Como recibió la serpiente o como recibió Eva, ¿verdad? En la serpiente, pues prácticamente se le quitó el, vamos a decir, el privilegio de volar y otras características. Toda esa belleza que tenía se le quitaron. Además, ahora era repugnante, no solamente para el ser humano, sino aún para los propios animales. Todas esas características. En Eva, pues Dios le dijo, ahora tendrás a los hijos con dolor parirás a los hijos. Y es un dolor que, bueno, solo las mujeres saben lo que ellas pasan. Pero en Adán no se le maldijo directamente, pero por causa de él maldijo a la tierra. Continuamos. Dice, para que Sí. pareciera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida.
Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de pecado y miseria. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecador inmortal. La ola de angustia que siguió a la transgresión de nuestros primeros padres es considerada por muchos como un castigo demasiado severo para un pecado tan insignificante y poner en tela de juicio la sabiduría y la justicia de Dios en su trato con el hombre. Pero si estudiasen más profundamente el asunto, podrían discernir su error. Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. La tierra debía ser poblada por seres algo inferiores a los ángeles, pero debía probarse su obediencia, pues Dios no había de permitir que el mundo se llenara de seres que menospreciasen su ley. Sí, exacto. Podemos destacar una vez más aquí la teoría, la segunda teoría que había mencionado antes. Aquí se refleja otra vez, donde dice que Satanás esperaba que el árbol no fuera quitado. Él no contaba con que Dios lo iba a quitar. Así es que él esperaba que fueran pecadores para siempre, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues como Satanás es un ser creado, tiene que adivinar, vamos a decir, lo que Dios va a hacer. Así es que Dios puede hacer y deshacer mientras Satanás tiene que, vamos a decirlo, este, como la palabra humanamente hablando, adivinar. Así es que esa es la desventaja que tiene el enemigo. No sabía lo que iba a pasar, pero nosotros sí podemos saber lo que Dios va a hacer porque Dios nos lo ha revelado, lo que el futuro. Y eso es lo maravilloso de estar con Dios y conocer a Dios. No obstante, en su gran misericordia no señaló a Adán una prueba severa. La misma levedad de la prohibición hizo al pecado sumamente grave. Si Adán no pudo resistir la prueba más infinita, perdón, si Adán no pudo resistir la prueba más ínfima, tampoco habría podido resistir una mayor, si se le hubiere confiado responsabilidades más importantes. Si Adán hubiese sido sometido a una prueba mayor, entonces aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia lo malo se hubiesen disculpado diciendo, esto es algo insignificante y Dios no es exigente en las cosas pequeñas. Y así hubieran habido continuas transgresiones en las cosas aparentemente pequeñas, que pasan sin censura entre los hombres. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado le es ofensivo. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar del fruto del árbol prohibido y al tentar a su esposo a que pecara también. Pero su pecado inició la inundación de dolor sobre el mundo. ¿Quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un solo mal paso? Sí, se dice que las grandes montañas están formadas de pequeños granitos. Por eso la importancia en ser fiel aún en lo muy poco. Dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Así es que esa es la importancia y también que a veces no contamos que cosas pequeñas, pues decimos, pásalos por alto. A veces le llamamos a pecaditos o tiene otro nombrecito como mentiras blancas, pero no sabemos lo que hay detrás de eso y hacia dónde nos conlleva, ¿verdad? Que es un imán que va atrayendo. Por eso la importancia de ser fieles aún en lo más poco. Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo de su pecado?
El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que se les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo el derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero no se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Ujú. Siguiente bloque. Sí, permítame. Sí. Okay. Con humildad e inerrable, con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. La atmósfera de temperatura, antes tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Cuando se vieron en la caída de las flores y las hojas de los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de la muerte, que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Véase Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Ujú. A este lugar era donde ellos venían a adorar después de la caída. Lo interesante es, aunque aquí lo menciona brevemente, lo que voy a decir, más adelante lo vamos a ampliar un poquito, pero cabe la mención porque lo acaba de leer. Dice que Dios los cubrió con pieles por el cambio del clima, porque antes era un clima uniforme, ahora eran climas extremos, vamos a decirlo. Pero para cubrirlos, no los cubrió con hojas, sino los cubrió con pieles. Esto da el significado de que Dios hizo el primer sacrificio matando, vamos a decirlo, los corderitos, porque era el símbolo del Señor Jesús. El Señor dio el primer paso haciendo el sacrificio, y con ese sacrificio las pieles los cubrió a Adán y a Eva. Continuamos ya para terminar, nos faltan 4 presentaciones y terminamos. Perfecto. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Ahí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de perfecta obra de la creación de Dios.
incolume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiese llegado a ser si el hombre hubiese cumplido el glorioso plan de Dios. Correcto, qué maravilla que eh, a pesar de que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, el Edén fue llevado al cielo y ese mismo Edén volverá otra vez, porque ahorita está en el cielo, volverá otra vez y dice mejorado todavía. O sea, es una promesa que Dios nos hace porque en ese Edén, en la tierra nueva, va a estar y ahí estaremos nosotros con la ayuda de Dios. Amén. Y aquí se acaba la lectura de este libro. Muchas gracias, hermanito. ¿Le gustaría hacer una oración? Cómo no, con mucho gusto oremos. Amado Dios, gracias por esta nueva mañana de su santo sábado. Pedimos su bendición, pedimos que usted nos capacite para serle fiel y obedientes en todas las actividades del día de hoy, que nos llene de su Santo Espíritu para ser más que vencedores en cualquier detalle que tengamos en esta mañana para servirle, Señor. Gracias. Pongo en sus manos a su hija Ingrid, Señor, que usted la sostenga, la guíe junto con su familia, el programa que va a tener también en su iglesia y que usted nos ayude para ser colaboradores suyos. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor.